Buenos días nos dé Dios, mis queridos amigos y amigas, que semana tras semana seguís este programa de la hoja parroquial de las parroquias de Nuestra Señora de la Asunción y de Nuestra Señora del Carmen de esta ciudad de Aracena. Bienvenidos seáis, queridos amigos, a esta, tertulia religiosa, fraternal y familiar, como es semanalmente esta grabación en este medio de comunicación del Facebook, la hoja parroquial. La hoja parroquial os da la bienvenida y os saluda estoto corde, de todo corazón, y desea para vosotros todos lo mejor. Hoy estamos grabando el sábado, día 3 de julio, fiesta del apóstol Santo Tomás, el apóstol que necesitó meter el dedo en las llagas de Cristo para creer. Ahora os lo cuento. 3 de julio, sábado, aquí en la parroquia, ante el altar, como le solemos decir cariñosamente, del gitano, nuestro Padre Jesús Nazareno, el gitano de Aracena, el que en la madrugada del Viernes Santo pone los pelos de punta de cualquier corazón y de cualquier cristiano, hijo de Aracena, que se precie de ser hijo de Aracena. Aquí a los pies de Padre Jesús, de su bendita Madre María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista que la acompaña, estamos haciendo esta grabación. Bienvenidos seáis todos y, como de costumbre, yo me quito la mascarilla porque así me bandeo mejor, sin mascarilla que con mascarilla. Y voy a comenzar hoy el programa proclamando, haciendo vuestro, un artículo del ABC de Sevilla, muy interesante, que decía y que dice: ¿qué es rezar? Ahora estamos en verano, tenemos tiempo libre que podemos dedicar, entre otras cosas, a rezar. Rezar, nos dice el articulista, léelo sin falta. Rezar es una belleza. No es habitual que un artículo dedicado estrictamente a la oración tenga una página entera en la sección de opinión de un gran periódico como es el ABC de Sevilla. Esto ha ocurrido con el texto que firma Miguel Ángel Robles y que sale publicado en ABC de Sevilla bajo el título Reza por mí, que se ha vuelto viral. Reza por mí, título del artículo. Rezar es una conversación con Dios, es el momento de más calma del día. Y en mi caso, dice Miguel Ángel Robles, el de primera hora de la mañana, poco más de las 6, y el agua de la ducha caliente cayendo despacio sobre los hombros. Rezar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia. Rezar es un Padre Nuestro hablando con Dios para que te ayude en los exámenes. A ver si soy capaz de poder leer el artículo completo. Un momento, por favor.
Perdonadme, pero en esto soy un analfabeto. Ya estoy llegando. Ya está. Es un Padre Nuestro hablando con Dios para que te ayuden los exámenes. Rezar es el refugio del frío y el silencio acogedor. Rezar es tener memoria. Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta. Hay que rezar antes del trabajo y después. Y entre ese antes y después está el trabajo. El rezo nunca suplanta al trabajo. Rezar es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Y es la forma de comprometerse de quien no tiene otro medio de hacerlo. Como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y ya está todo en manos del cirujano y de Dios. Rezar es hacer milagros, ofrece consuelo al que reza y a aquel por quien se reza. Rezar es una cosa muy útil, nunca es inútil porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti y también reza por mí, y es por tanto lo contrario a la vanidad. Rezar es aceptar la aceptación de tus limitaciones. Es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Es vivir sin rencor, aprender a olvidar, aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Todo eso es rezar. Rezar es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en que las cosas van a ser como deberían ser. Rezar es optimismo, no dar por perdido nada, luchar y resistir, porque también rezar es fragilidad y entereza. Rezar es desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad del exhibicionismo. Rezar es relajarse y calmar los nervios con la gracia de Dios. Rezar es prepararse mentalmente para lo que ha de venir. No es solo buscar el coraje, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura. Rezar es razonar, aunque parezca lo más irracional que haya. Es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis o una partida de dominó o de ajedrez. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto y de lo material. Rezar es pausa en un mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Es aburrido en la dictadura de lo divertido. Rezar es una forma extrema de independencia. Yo soy independiente y lo demuestro porque rezo, hablo con Dios. Rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad, un acto privado y casi a escondidas que cuando se hace acompañado necesita mucha confianza. Rezar es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres
y sentir el cariño de los que rezan por ti. Derramar el cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros, que es mucho más que estar solo en su memoria. Rezar y sobre todo que recen por ti es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Un privilegio inmenso, rezar por otros y que los otros recen por ti. Es querer tanto a alguien como para rezar por él y que alguien te quiera tanto a ti como para rezar por ti. ¿Cabe mayor orgullo? ¿Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo, un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud y te ilumine y te ayude y te acompañe y que esté siempre contigo? ¿Cabe mayor orgullo? ¿Cabe éxito mayor? Rezar es tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres. En definitiva, rezar es tener fe en Dios. Rezar es un superpoder que nos predispone al bien. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor. Este artículo del ABC de Sevilla, que es impresionante y que no tiene desperdicio, lo he proclamado con mucho cariño. Ahí queda. Como lo tenéis grabado, podéis copiarlo y no lo desperdiciéis. En los momentos de ocio y de tranquilidad, volver a releer el artículo sevillano del ABC. Es como un regalo a mis oyentes y amigos que me siguen semana tras semana para que lo lleven con cariño a sus vidas en este plácido verano que estamos ya disfrutando. Y gracias a Dios, un poco más movidos que el verano del año 2020, que fue nefasto, desgraciadamente. Pero el Señor nos ayudó y fuimos capaces de superarlo. Después vino el otoño, después vino el invierno y pasamos al año 2021 en el que nos encontramos. Después vino la primavera y después, cuando concluyó la primavera, que concluyó el mes pasado, el día 21 de junio, volvió a entrar otra vez el verano. La gente se está moviendo, hay encuentros, hay abrazos, hay lágrimas. No puede haber besos porque pueden contagiar. Y abrazos como los romanos. Yo pongo mi mano derecha en tu hombro izquierdo y tú pones tu mano derecha en mi hombro derecho. Y hay un cruce de manos. Pero nos estamos moviendo, gracias a Dios. Que el verano llegue a su culmen, a su cenit, allá por septiembre y entre el otoño, pero que podamos decir cuánto hemos disfrutado después de un verano como fue el del 2020, muerto para todo. El verano del encerramiento, empezábamos a salir a finales de junio, pero prácticamente estábamos tan asustados que el encerramiento duró prácticamente el resto del año. Y ahora, en el 2021, es cuando estamos empezando a pajear como hemos pajeado siempre. Y dicho esto, voy a proclamar el Evangelio del domingo 14 del tiempo ordinario.
y nos quedan 20 domingos todavía hasta llegar al 34, pero ya llevamos 14 recorridos, que se dice pronto. El Evangelio de este domingo lo toma la Iglesia del evangelista San Marcos. Es el evangelista del siglo B, en el que estamos. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Vamos a ver a los paisanos de Jesús poco menos que escandalizados por lo que Jesús dice y sobre todo por lo que Jesús hace. No se dan cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. En el pecado llevan la penitencia. Dice el Evangelio: en aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? No se mienta José, probablemente ya hubiese muerto. El hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas Tadeo, y Simón, y sus hermanas, ¿no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de Jesús. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es doloroso, que termine el Evangelio de este domingo 14 del tiempo ordinario diciendo: y se extrañó de su falta de fe. Así termina el Evangelio. No tenía poder cultural como los escribas, no. No era un intelectual con estudios Jesús, tampoco. Tampoco poseía el poder sagrado de los sacerdotes del templo. No era un sacerdote, no. Era el sumo sacerdote de la nueva alianza. Pero esto lo descubrimos después que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. No era miembro de una familia honorable ni pertenecía a las élites urbanas de Séforis o de Tiberíades. No era hijo de grandes, elocuentes y prepotentes, no. No era ese el Jesús que el Padre dispuso que viniese a la tierra a salvarnos. Jesús era un obrero de la construcción de una aldea desconocida de la Baja Galilea. Era un obrero, un trabajador con sus manos, un artemanus, un artesano. Así era Jesús. No había estudiado en ninguna escuela rabínica ni en ninguna universidad tálmica del Talmud. No se dedicaba a explicar la ley. No le preocupaban las discusiones doctrinales de los teólogos, de los judíos ortodoxos y heterodoxos. No se interesó nunca por los ritos del templo, los ritos sagrados del templo de Jerusalén. La gente lo veía como un maestro que enseñaba a entender y a vivir la vida de manera diferente, a entender y a vivir la vida, no a entender un libro, no, como yo entiendo este libro, ni a entender la vida, no,
a entender y a vivir la vida de manera diferente. Según Marcos, cuando Jesús llega a Nazaret acompañado por sus discípulos, él llama a Nazaret, en algunos evangelios lo llama su ciudad, y en otros, como por ejemplo en este, a la ciudad de Nazaret la llama su pueblo. Sus vecinos, los vecinos de Nazaret, se quedan sorprendidos por dos cosas: la sabiduría de su corazón y la fuerza curadora de sus manos. Es un sabio y además es un médico, un curandero, en el buen sentido de la palabra. Era lo que más atraía a la gente. Jesús no es un pensador que explica una doctrina, sino un sabio que comunica una experiencia de Dios, y enseña a vivir bajo el signo del amor. Así es Jesús, un sabio que enseña a vivir una experiencia de Dios y a vivir bajo el signo del amor. No es un líder autoritario que impone su poder, sino un curador que sana la vida y alivia el sufrimiento. ¿Qué le gusta a Jesús? Sanar la vida y aliviar el sufrimiento. Y empieza aliviando el sufrimiento, primero cargándolo él sobre sus espaldas. El sufrimiento del hermano, el sufrimiento del ajeno, primero lo carga él sobre sus espaldas. Sin embargo, las gentes de Nazaret no lo aceptan, lo critican mordazmente, una crítica que hacía sufrir a Jesús. Así de claro, lo hacía sufrir, pero de todas. Neutralizan su presencia con toda clase de preguntas, de sospechas y de recelos. Logran que a la gente le siente mal el que Jesús se haga presente. Lo logran. No se dejan enseñar por él ni se abren a su fuerza curadora. Prefieren estar enfermos antes de que Jesús los cure. Ya a las bravas, ya al máximo, cuando ya no tienen más remedio, se dejan curar por él. Y él les pide solamente que tengan fe. Jesús no logra acercarlos a Dios, ni curar a todos como hubiera deseado. A Jesús no se le puede entender desde fuera. Hay que entrar en contacto con él para entenderlo. Dejar que nos enseñe cosas tan decisivas como la alegría de vivir, la compasión o la voluntad de crear un mundo más justo. Eso nos lo enseña Jesús. Dejar que nos ayude a vivir en la presencia amistosa y cercana de Dios. Cuando uno se acerca a Jesús, no se siente atraído por una doctrina, sino invitado por una persona a vivir de otra manera, nueva y distinta. Por otra parte, para experimentar su fuerza salvadora, es necesario dejarse curar por él. Lo repito, para experimentar su fuerza sanadora, es necesario dejarse curar por él. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos enfermos y que el único médico que nos puede curar de esa enfermedad es el Señor. No lo dudemos.
recuperar poco a poco la libertad interior, liberarnos de miedos que nos paralizan, atrevernos a salir de la mediocridad, porque Jesús nos está esperando para curarnos. Y en Él tenemos que creer, y cuando creemos en Él, vamos recuperando poco a poco la libertad interior. Nos vamos liberando poco a poco de miedos que nos paralizan. Nos vamos atreviendo poco a poco a salir de la mediocridad y acercarnos a Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús con esa fe humilde, Jesús hace el resto. Y el resto nos cura. Jesús sigue hoy imponiendo sus manos. Solo se curan los que creen en Él. Qué evangelio tan precioso para el tiempo de vacaciones de verano, el tiempo de descanso, para llevarlo a la meditación interior y pedirle al Señor saberlo poner en práctica. Es un sabio y a la vez un curador. Y no hay que despreciar al profeta. La presencia de Jesús solo despierta en los judíos asombro. No saben quién le ha podido enseñar un mensaje tan lleno de sabiduría. Pues ¿quién se lo va a enseñar? Si es Dios, su Padre del cielo, pero los judíos no saben cuál es la fuente donde ha podido aprender tanta sabiduría. Tampoco se explican de dónde proviene la fuerza curadora de sus manos. Lo único que saben es que Jesús es un trabajador nacido en una familia de la aldea, humilde y pobre. Todo lo demás les resulta escandaloso. Incluso Jesús, haciendo el bien, tiene problemas. Hay que ver cómo es la vida, queridos amigos. Incluso haciendo el bien. Jesús se siente despreciado. Los suyos no lo aceptan como portador del mensaje y de la salvación de Dios. Se han hecho una idea de su vecino Jesús y se resisten a abrirse al misterio que se encierra en su persona. Y los rechazan, desprecian al profeta. Jesús les recuerda un refrán que probablemente conocen todos. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. En tu pueblo eres el hijo de Venturilla. En otros sitios eres Don Longinos. No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. En tu pueblo eres el apodo, el mote, el hijo de la panadera. En donde estás ejerciendo tu oficio, el señor cura, el señor alcalde, el señor médico, pero en tu pueblo eres el hijo de la panadera o el hijo de la angalga. Me estoy acordando ahora de un amigo mío que en mi pueblo es el nieto de la angalga y es el director general de una gran empresa de España. Así somos. No desprecian a un profeta
más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Cómo estamos acogiendo a Jesús los que nos creemos suyos? ¿No vivimos demasiado indiferentes a la novedad revolucionaria de su mensaje? A veces incluso los que seguimos a Jesús nos quedamos un poquito extrañados ante la revolucionaria enseñanza de su mensaje. ¿No es extraña nuestra falta de fe en su fuerza transformadora? Muchas veces no nos creemos que Jesús tenga esa fuerza transformadora, nos falta la fe. ¿No corremos el riesgo de apagar su espíritu y de despreciar su profecía? Ese es, queridos amigos, el mal de los males. El Evangelio tiene una cara preciosa, pero un trasfondo triste y doloroso. El desprecio del profeta, el desprecio del curador. Acojamos este Evangelio en nuestro corazón y esta reflexión que hemos hecho al hilo del Evangelio y pidámosle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica. Seguimos con nuestro montaje de esta semana y ha caído también en mis manos, del que voy a leer unos párrafos, un artículo del cardenal Juan Franco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio de la Cultura. Sabrá el cardenal presidente del Consejo Pontificio de la Cultura del Mundo y de la Iglesia lo que escribe y lo que dice, pues sí que lo sabe. El artículo lo titula Los locos de Cristo. El artículo tiene un subtítulo, un segundo título, que es El idiota. Así como diciendo, los locos de Cristo son los idiotas. Un título como este puede generar confusión en quienes se adentran en la famosa novela de Dostoyevski, que escribió entre los años 1868-1869, y en la que su protagonista, el príncipe Masquín, es todo menos un idiota. Al contrario, es una criatura espiritualmente superior. Idiota pertenece al léxico ruso del misticismo y es compatible al Evangelio, puro de corazón. Es compatible al evangélico puro de corazón. Para nuestros oídos, resulta más noble loco que idiota. La verdadera definición se encuentra en las duras palabras que el apóstol Pablo dirige a los cristianos de Corintio, cuando les dice: porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero fuerza de Dios para los que se salvan. Los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, necedad, idiotez para los gentiles. El encuentro con los locos de Cristo parte del desierto egipcio. Allí fueron naciendo los locos de Egipto, en el desierto de Egipto, habitado por hombres y mujeres que eligieron esas soledades para vivir una experiencia espiritual radical. Por ejemplo, está Marco, un monje con un pasado de lujuria que se retiró al desierto en un arduo camino de expiación. Había sido mujeriego, drogata,
En fin, había caído en toda clase de pecados de lujuria y cuando se dio cuenta de su situación, se retiró al desierto a vivir un camino de expiación, de limpieza y de arrepentimiento y de cambio de vida. O Juan, llamado Calibita, el que vive en una choza, debido a su elección de vestirse como un mendigo y residir en una cabaña junto al palacio de su padre. Su padre en un palacio y Juan Calibita en una cabaña poco menos que una buhardilla. El más famoso quizás sea Simeón, el loco por experiencia y por excelencia, quien después de 39 años en el desierto decidió volver a la ciudad para burlarse del mundo. Y pasados los siglos aparecieron personajes como Nicola di Trani, un griego que llegó a Puglia para contagiar su alegría loca, fruto de una fe clara. Nicola di Trani. Tras la estela de Nicola nos trasladamos a Occidente, donde nos espera la historia del romano Alesio, que escapó de su palacio la noche de su boda y desapareció en Siria para reaparecer años después como un mendigo, no siendo reconocido ni por sus padres. Ya en el siglo XIV aparece el sienés Giovanni Colombini, que abandonó a los 50 años su carrera política para seguir a Cristo por el camino de la pobreza y de la humildad totales. Más tarde, en el siglo XVIII, aparece otro loco por Cristo. Fue el francés Giuseppe Benedetto Labre, quien, convertido en vagabundo de Dios, se instaló en Roma. Allí recibió muchos insultos, golpes y las sospechas de la autoridad eclesiástica, pero también encontró a muchos romanos, sobre todo niños, conquistados por su dulzura. Mención especial merece Jan Joseph Surin, jesuita del siglo XVII, cuya existencia estuvo marcada por las Ursulinas de Ludum, donde fue enviado como exorcista. Su humanidad chocó con la superiora, la madre Jeanne des Agnes, psicópata, vengativa y muy inteligente. Jan Joseph Surin se consumió en este lugar y su pique cedió. Su largo calvario lo llevó al borde del abismo del suicidio y paralizó su cuerpo durante 5 años. Sin embargo, desde la caverna de la desesperación siguió resonando su voz espiritual en espléndidos textos místicos. Como el apóstol Pablo escribió: «Solo quiero imitar la locura de Jesús, que perdió el honor y la vida en la cruz. Para mí es lo mismo vivir o morir. Me basta con quedarme en el amor». Así se explicó Jeanne d'Agnes y Surin. Concluyamos únicamente con una cita de Enrique IV de Pirandello. Dice Enrique IV, según Pirandello: encontrarse frente a un loco es encontrarse frente a alguien que sacude desde los cimientos todo lo que uno ha construido en sí mismo, a su alrededor, como es la lógica de todas sus construcciones.
Encontrarse frente a un loco es encontrarse frente a alguien que sacude los cimientos de todo lo que uno ha construido en sí mismo a su alrededor, que es la lógica de todas sus construcciones. Qué bellamente dicho. Hay que ser locos por Cristo y con Cristo, y sólo así viviremos con categoría. Bien, y después de este comentario precioso, los locos de Cristo, vamos a pasar a la agenda parroquial. Tenemos que comenzar la agenda enviando nuestro sentido pésame a doña María del Carmen Díaz Jara, esposa de don Servando Pérez Sánchez, un jesuita de pro que ha muerto esta semana. Lo trajimos aquí a los pies de Padre Jesús y a los pies de Jesús le rezamos un responso. La familia dejó las flores, parte de las flores que le habían mandado a su entierro, las dejaron aquí a los pies de Jesús y otras a los pies de la Virgen del Rosario. Murió Servando, un ictus de estos que vienen por lo derecho, con afección de corazón, en fin, que no pudo el pobre resistir tanto ictus, que parece que es una tontería un ictus, pero no es una tontería. Le mandamos a su esposa y a sus hijos, le mandamos nuestro más sentido pésame. Precisamente el miércoles día 7 va a ser la misa de honras aquí en la parroquia, el miércoles día 7. Pasamos también a los bautismos que hay esta tarde. Miguel, hijo de Antonio Nogales y de María Dolores Vázquez, y José Julio, hijo de Julio Ortiz Sánchez y de Esther Brioso Rodríguez, esta tarde a las 7, 3 de julio del 2021. A las 7 Miguel y José Julio recibirán el ser hijos de Dios, la habitación del Espíritu Santo, porque se convierten en habitáculos del Espíritu Santo, en habitaciones divinas, a través de las aguas del bautismo. Enhorabuena a Miguel y a José Julio por esta gracia que el Señor les va a hacer, de hacer los hijos suyos, herederos del cielo y miembros de la Iglesia, a través del bautismo. A unos damos el pésame, como a Mari Carmen, a Diego, a su hermana y a su hermano, y a otros les damos la enhorabuena y bienvenidos a este mundo y bienvenidos a nuestra Iglesia como hijos de Dios. Así es la vida. También tenemos que felicitar a todos los que han aprobado sus estudios. Felicito a José, nuestro hermano que tiene el síndrome de Down y que ha hecho sus estudios y ha sacado una plaza en el centro de salud de nuestra ciudad de Aracena. Vázquez, José Vázquez, lo felicito de todo corazón. Yo soy, además de su padre espiritual, soy su amigo. Y los triunfos de mi amigo José son mis triunfos, como los triunfos de mis amigos todos son mis triunfos. También deseamos la salud a los enfermos, que tenemos muchos, especialmente a Tere Castrillón Guerrero, la viuda de Pascual Orquín, la Tere Pascual, como yo le digo, que ha pasado un bache malo, pero creíamos todos que era malo, pero no, fue una obstrucción como fruto de una pastilla que se tomó. Se la llevaron su hermano médico y sus hermanas ATS a Jerez de la Frontera, donde trabajan todos, y allí la operaron. Y fue, ya digo,
una falsa alarma, pero ha sufrido lo suyo. Pedimos también por ella, como por todos los enfermos de Aracena. En fin, pedimos por todos los que han conseguido triunfos de nuestra ciudad de Aracena y han sacado la selectividad a flote y van a comenzar una carrera. A todos los felicitamos con todo nuestro cariño en nuestro corazón. Ha merecido la pena romperse los codos estudiando. El que estudia, tarde o temprano, recibe la recompensa. Bien, y ya estamos metidos en julio. Pasó la velada de San Pedro. Enhorabuena a las señoras que llevan la ermita adelante. La han presentado este año preciosa. Han puesto junto al altar de San Pedro 2 repisas altares, una con el corazón de Jesús y otra con una Inmaculada preciosa que han comprado las señoras de la barriada. Preciosa. Y entre las 2 repisas altares y el altar de San Pedro forman un conjunto precioso, armónico, que invita incluso a rezar. Luego, a la parte izquierda, mirando al altar de la ermita, han colocado o hemos colocado un cuadro del encuentro de Jesús con María en la calle de la Amargura, propiedad de Rosarito Fernández Pérez, la hermana de Manolito Cucci. Lo regaló para la ermita a través de sus sobrinos que lo trajeron y lo hemos puesto en un sitio de honor. Y queda la ermita preciosa. Las felicito de todo corazón. Trabajan mucho, pero bien merecen una recompensa por parte de los hijos de Aracena. Bien, caminamos hacia la novena de la Virgen del Carmen. Es la última noticia. El jueves día 8 nos vamos a Santa Catalina. ¿Sabéis qué tradición irnos a Santa Catalina? Porque aunque Aracena ya ronda los 9.000 habitantes, no tiene tanta gente como para ir a la novena de la Virgen del Carmen, ir a misa a la parroquia, no. Por tradición, la parroquia se cierra esos 8 días y nos trasladamos con nuestras madres carmelitas a cantarla a la Virgen. Eres del Carmelo, la graciosa madre, a tus ovejuelas salva a tus cofrades. Como veis, no deja de sonar el móvil. En fin, a quien sea, ahora lo llamaré yo y ya está. Y así no nos enfadamos nadie. Bueno, pues ya terminamos. No quiero dejar, bueno, que os invito a la novena de la Virgen del Carmen. A partir del jueves, el miércoles en la misa de honras de Servando, va a ser aquí en la parroquia porque es una misa de mucha gente. Y el miércoles 7 y el jueves 8, la novena de la Virgen del Carmen en Santa Catalina a las 8:30 de la tarde. Estamos todos invitados. Y me despido, como siempre, con una bendición grande. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y deseándoos un feliz verano. A los que estáis en vuestros domicilios, a los que habéis partido a la playa, si es que tenéis posibilidad de conectar con el Facebook de Carlos y ver el programa, y si no lo veis, habrá muchos que lo vean, que son muchos, por cientos los que ven el programa. Nunca me imaginé yo que podíamos llegar a esa cota de videntes del programa de la hoja parroquial de Aracena. Hasta la semana que viene y que Dios os bendiga. Feliz verano. Y no os quitéis la mascarilla, a no ser que estéis en el exterior y el próximo más cerca esté a 1,5 metros, 2 metros. Y así nos evitaremos todos contagios.
es con la mascarilla nos contagiamos. Feliz semana.